¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Es un gusto para nosotros estar junto a ustedes. Les comentamos que en esta ocasión vamos a hablar sobre el Ecuador Estratégico. Ecuador Estratégico es una empresa pública que se creó el 5 de septiembre de 2011 a través de un decreto ejecutivo y de acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos. Entonces, esta es una empresa pública adscrita al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Con este antecedente, damos la bienvenida a Jorge Jaramillo Mogrovejo, gerente general de Ecuador Estratégico, e iniciamos preguntándoles, ¿Ecuador Estratégico es una empresa pública creada para qué? ¿Con qué fines? Buenas tardes, un gusto compartir con este medio de comunicación y tener la oportunidad de comentarles sobre esta política, sobre el trabajo que viene realizando la empresa de la cual estoy a cargo. Ecuador Estratégico efectivamente es una empresa pública que se creó para materializar una política definida en este gobierno y que es parte de la Constitución de la República. Queremos generar un desarrollo en aquellas comunidades que están alrededor, que son zonas de influencia de los proyectos estratégicos. Queremos devolver la riqueza a estas zonas, a estas comunidades. ¿Qué entendemos por proyectos estratégicos? Los proyectos de minería, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, agua. Recordemos el antes. Yo creo que es importante mencionar que antes de esta política había una ausencia total de desarrollo en estas zonas fundamentalmente petroleras, totalmente olvidadas. Ecuador Estratégico está creado para cambiar esa realidad y devolver esa esperanza a estas comunidades. Dentro de la ayuda a memoria que hemos preparado para esta entrevista, se dice que esta empresa pública está diseñada o está elaborada o fue creada con el fin de planificar, diseñar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo local en las comunidades de influencia de los proyectos estratégicos. Y usted ya mencionaba minería, petróleo, telecomunicaciones, electricidad y agua. Brevemente ya nos ha dicho cuál era la realidad de esas comunidades, sobre todo podemos ver que en la zona de la Amazonía, donde se extraía o se extrae aún petróleo, esas comunidades fueron las más olvidadas y paradójicamente desde donde se extraía la riqueza del país podíamos ver mayor miseria. ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollando en esa zona de influencia? Bueno, tenemos proyectos en salud, en vivienda, en educación, en electricidad, en telecomunicaciones. Saneamiento ambiental es una prioridad en la intervención de Ecuador Estratégico, agua potable, alcantarillado, tratamiento de desechos sólidos. Estamos haciendo infraestructura deportiva, infraestructura cultural, patrimonial, infocentros, dotando de laboratorios tecnológicos a centros educativos. Ecuador Estratégico busca generar un desarrollo integral en todas estas comunidades, de manera que puedan contar con todos los servicios básicos y tener acceso a una buena educación, a un buen sistema de salud, a un buen alcantarillado, a una buena agua potable, para que puedan, con estos servicios básicos, tener un desarrollo sostenible en el tiempo. Esa es la función primordial de la empresa. Estamos actualmente trabajando en 11 provincias, estamos presentes en 126 cantones con un programa de inversión plurianual que bordea los 447 millones de dólares. Entendemos que el trabajo también es integral, que diferentes carteras de Estado ponen su granito de arena para contribuir con este presupuesto que usted acaba de mencionar. ¿Cómo ha sido el trato con las diferentes carteras de Estado, los diferentes ministerios? Bueno, la articulación es un reto, la coordinación es parte del trabajo de Ecuador Estratégico. Entenderíamos que si estamos haciendo salud, educación, tenemos una coordinación muy fina, muy adecuada con los diversos ministerios rectores. Asimismo, recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias. El agua potable, por ejemplo, es una de ellas, un ejemplo de ello es la vialidad rural, es una competencia de los gobiernos provinciales. En la fase de planificación ejercemos una coordinación tanto con organismos de gobierno central. Ingeniero Jaramillo, usted ya ha mencionado algunas de las obras que está desarrollando Ecuador Estratégico. Entendemos que este trabajo es integral. ¿Cómo se ha articulado la labor que desarrollan los diferentes ministerios, las diferentes carteras de Estado con su empresa, con esta empresa pública? Bueno, partamos del hecho de que existen en la Constitución y la ley competencias definidas para diversos actores, para los ministerios. El Ministerio de Salud ejerce rectoría en esa materia, educación, y no escapa también de estas competencias los gobiernos autónomos descentralizados. Tienen competencias los gobiernos municipales en temas de agua potable, de alcantarillado, los gobiernos provinciales en temas de vialidad rural, donde también estamos trabajando.
En esta fase de planificación ejercemos una coordinación muy estricta, tanto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que hace una planificación macro, cuanto con la planificación de los ministerios rectores y de los gobiernos locales. Todas las obras, absolutamente todas las obras que ejecuta Ecuador Estratégico están y son parte de la planificación tanto de los ministerios cuanto de los gobiernos locales. Los planes de ordenamiento territorial son respetados por nuestra institución y el desarrollo que llevamos obedece a una planificación muy estricta, ¿no? Hay una disposición por parte del directorio de que se ejecuten aquellos programas que cuenten únicamente con la viabilidad técnica del Ministerio Rector, de que el que ejecute el control y la política de desarrollo de este gobierno. Ingeniero Jaramillo, usted ya nos ha mencionado cuáles son los sectores que se van a ver beneficiados o se han visto beneficiados con el trabajo que Ecuador Estratégico está desarrollando, pero entendemos que este es un trabajo coordinado con las diferentes carteras, los diferentes ministerios de Estado. Cuéntenos al respecto. Bueno, el trabajo nuestro obedece a una planificación efectivamente que se ejerce de manera coordinada con los gobiernos seccionales, con los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, juntas municipales, gobiernos provinciales, y que se ejerce también la coordinación con los ministerios rectores. Es importante señalar de que hace pocos días atrás teníamos una reunión con el gobierno de consejos municipales para trabajar en un programa cuyo objetivo es alcanzar una meta del 98% en cobertura en todo el país de agua potable y alcantarillado. Nuestra planificación, nuestra coordinación con estos gobiernos autónomos descentralizados y con los ministerios rectores nos permite ejecutar obras de desarrollo integrales en las zonas de influencia. Si hacemos una obra de educación, nos percatamos de que se tenga acceso a agua potable, alcantarillado en esta zona, que las vías de acceso sean adecuadas, de que tengan laboratorios tecnológicos, y la fase de sostenibilidad está a cargo de cada uno de estos ministerios o de los gobiernos locales en cada una de sus competencias. Por ejemplo, si hacemos agua potable, será el ministerio, el gobierno local, el que quede operando ese proyecto, ese programa, de manera que pueda prestar un servicio sostenible a la comunidad. Sabemos que los sectores estratégicos son de rectoría, control y manejo exclusivo del Estado. La visión del gobierno nacional, cabe recalcar, ha sido la recuperación de la soberanía y el manejo de los sectores estratégicos para beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando, por ejemplo, no estaban renegociados los contratos petroleros o, por ejemplo, no había reglas claras en cuanto a la minería? Bueno, había una ausencia total de una política pública en sectores estratégicos. Ni siquiera estaban definidos los sectores estratégicos. Hay mucha confusión a veces en la ciudadanía de qué son y qué comprenden los sectores estratégicos, los sectores que le han dado tanta riqueza al país. Lamentablemente que ha sido desperdiciada esa riqueza porque existía la figura de los contratos petroleros de participación, aquellos contratos en los cuales las compañías privadas se llevaban 85 barriles de 100 barriles en los que el Estado era dueño y se beneficiaba a unas pocas compañías. El 15% de las utilidades de esa renta que generaba esa compañía se repartían a unos pocos trabajadores que tenían el privilegio y la suerte de trabajar en una de estas compañías. Esto se cambió a partir de la promulgación de la nueva Constitución. El Estado ejerce el control y rectoría sobre los sectores estratégicos, dice la Constitución, con eficiencia, con eficacia, con responsabilidad técnica, social, ambiental. Y la responsabilidad social que establece esa Constitución está en manos de Ecuador Estratégico. Fue necesario, para alcanzar este punto, fue necesario reformar las leyes de minería y de hidrocarburos, renegociar los contratos petroleros de participación a contratos de servicios. Eso ha significado para el país un incremento en los ingresos de 2.500 millones de dólares aproximadamente. Y es de ahí, de ese incremento, que se toma el 12% para poder generar ese desarrollo en estas comunidades. Asimismo, fue necesario reformar la ley de minería. Antes de esta reforma, los mineros, los concesionarios en minería pagaban entre 3 y 16 dólares por hectárea de concesión minera, sin importar el tipo de material que se iba a extraer, sin importar si era oro, si era cobre, si era plata, si era zinc. Pagaban 16 dólares por hectárea. Hoy por hoy, la Constitución establece que el Estado se beneficia de no menos del 50% de la renta minera y establece la obligación de las compañías de dar un porcentaje de esta renta para regalías que sirven para desarrollo.
En la negociación de los contratos mineros se está exigiendo un pago de anticipo de estas regalías, de manera que podamos llegar con un desarrollo previo a que esté operando la mina en estas comunidades, llegar con salud, con educación, con vivienda, con electricidad, previo a que se pueda mostrar el primer concentrado de cobre, el primer doré de oro, ¿no? Cabe recalcar, ingeniero, y a nuestros amigos y amigas que los sectores estratégicos o dentro de los sectores estratégicos está considerada la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, además la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que determine la ley, así lo dice la Constitución. Pero quisiéramos en este sentido aprovechar este antecedente para hacerle una pregunta. En cuanto a la minería, hay vocerías contrarias, hay ciertos sectores de la oposición que han manifestado que si se llega a dar la minería a gran escala, las poblaciones aledañas serían las más perjudicadas. Se pone incluso en una balanza o minerales o agua, pero vemos que dentro de los sectores estratégicos está también el agua. ¿Eso no resulta contradictorio para los sectores de oposición y los argumentos que están esgrimiendo para no desarrollar la minería? Bueno, los sectores de oposición han mostrado y siguen mostrando de manera errónea y maliciosa los malos ejemplos que se tienen en el tema de minería, pero también hay buenos ejemplos que los podemos tomar de diversos países. El sector de la minería es uno de los sectores que menos agua ocupa en su proceso de producción de minerales. La expansión de la frontera agrícola es una de las situaciones que más demanda de agua requiere, y el uso de los servicios de las aguas residuales es la mayor contaminación en el país, no es el tema de minería. Por ende se ha querido vender a la ciudadanía un concepto equivocado. Claramente establece la Constitución y es un principio y una política de este gobierno impulsar este tipo de proyectos con responsabilidad técnica, ambiental y social, y lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a exigir que se utilicen en este tipo de desarrollo de proyectos tecnología actual, y se van a adoptar las medidas correctivas de ser necesario y las pertinentes en el tema de manejo ambiental. Y permítame decirles que es todo lo contrario de que las comunidades cercanas se van a ver afectadas, todo lo contrario. Van a ser las primeras beneficiadas de este desarrollo, con ingresos per cápita que estimamos Zamora, una vez que esté en producción los proyectos de grande minería, se conviertan en la quinta provincia de ingresos per cápita en el país. Entonces hay un desafío bastante interesante para la Amazonía fundamentalmente, donde se tiene programado generar proyectos de minería y de petróleo, las nuevas rondas petroleras. En las comunidades cercanas va a haber un desarrollo integral, van a tener oportunidades importantes para generar ese desarrollo. Debemos decir también que Ecuador Estratégico trabaja con una inversión global de 427 millones de dólares en 198 proyectos en las provincias de Azuay, Loja, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona, Santiago, Napo y Orellana. El 5 de septiembre de 2011 fue creada esta empresa pública. ¿Cuál sería la valoración que usted hace del trabajo desarrollado prácticamente un año y medio después? Bueno, hay un trabajo, hay un balance positivo del esfuerzo que hemos hecho como Ecuador Estratégico para materializar esta política de desarrollo. Le decía al inicio de esta entrevista que estamos trabajando en 11 provincias, estamos en 126 cantones, estamos en comunidades quichua, achuara, comunidades guauranis, donde nunca tuvieron oportunidades. Estamos con laboratorios tecnológicos, construyendo unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas del milenio, 130 kilómetros de vialidad, 104 infocentros, laboratorios tecnológicos, obras en saneamiento, agua potable, una planta de agua potable en Lago Agrio que permitirá incrementar la cobertura al 100% de la población. Son obras importantísimas y no, como en su momento alguien lo decía, regalitos con los que llega el gobierno. Son obras de desarrollo integral, el balance es positivo. Hay mucho por hacer por la Amazonía. En este momento Ecuador Estratégico tiene un portafolio de proyectos por 3.000 millones de dólares, que es la demanda de la Amazonía, ¿no? Que son priorizados en función de varios factores, pero que vamos a seguir trabajando, y esto requiere de continuidad en esta política. Ventajosamente, la fuente de financiamiento, que es el 12% de la renta petrolera y minera fundamentalmente, está establecido en una ley y no podrán quitárselo
a los ciudadanos de estas provincias, de estos cantones, de estas comunidades, para que sean beneficiarios de ese desarrollo. Y el concepto que maneja el gobierno, que tenemos nosotros, y la política del directorio, que lo preside el ministro de Sectores Estratégicos, es devolver la riqueza a estas comunidades que por tanto tiempo estuvieron olvidadas. Y por lo tanto también es importante que los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas de influencia, sobre todo de la Amazonía, como ya mencionaba el ingeniero Jaramillo, estén conscientes de aquello y sepan cuáles son sus derechos para que nadie venga con engaños o vaya con engaños y pueda de esa forma malintencionadamente precisamente cambiar la realidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta valiosa entrevista. A usted, muy amable, muchas gracias. Quisiéramos recalcar que las comunidades de influencia de los proyectos mineros en el Ecuador anteriormente no eran atendidas por los gobiernos, por lo que sus ciudadanos atravesaban diferentes vicisitudes. Hoy en día se planifica y ejecuta proyectos en los sectores de salud, ya lo escucharon ustedes, educación, vialidad, saneamiento ambiental, vivienda, turismo, cultura, desarrollo urbano, recursos naturales, energía, entre otros. Hacemos una pausa y ya regresamos.